Vamos a celebrar a nuestro poderoso Dios, con nuestro majestuoso Rey y nuestro glorioso Salvador. Vamos a celebrarlo porque Él es digno de toda nuestra alabanza y de toda nuestra adoración. Bienvenidos a Christ Fellowship en español. Mi nombre es José Alonso y tengo el privilegio de ser parte del equipo de enseñanza y predicación. Y hoy continuamos con esta maravillosa serie en donde Dios está hablando sin rodeos. En el Evangelio de Marcos, Jesús nos habla de una manera directa. Yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en Marcos capítulo 7, versículo 24. Y mientras abren sus Biblias, quiero darles la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en nuestras sedes locales aquí en Miami, en nuestras sedes globales, y a todos los que se encuentran allí en internet. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos entonces a tener la lectura de la palabra de Dios en Marcos capítulo 7, versículo 24. Dice la palabra del Señor: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera. Pero no pudo pasar inadvertido, sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Jesús le dijo: por esta respuesta, vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento y vamos a disponernos para el mensaje en esta hora, el cual he titulado: cuando Dios obra de manera inesperada. Cuando Dios obra de manera inesperada. Yo quiero iniciar contándoles una historia que me ocurrió hace un par de años, donde tuve el privilegio de visitar la India. Ahora, la India tiene algo muy interesante, porque en la India está el sistema de castas. Y es una clasificación que originalmente se hizo simplemente para organizar la sociedad basado en la habilidad de cada persona y sus profesiones. Entonces se crearon 4 castas. Entonces tenemos la casta de los brahmanes. Ahora, los brahmanes eran los académicos, los sacerdotes, los profesores, los que tenían el conocimiento. Entonces, si tú tenías una capacidad intelectual amplia, ibas a pertenecer a la casta de los brahmanes. Luego, debajo de los brahmanes, tenían también a la casta de los kshatriyas. Ahora, los kshatriyas eran los guerreros y los reyes. Con el tiempo también los jefes se convirtieron en parte de esta casta. Luego teníamos aquí no solamente los brahmanes, los kshatriyas, sino también los vaishyas. Ahora, los vaishyas eran los comerciantes y los artesanos. Entonces teníamos esta clasificación: intelectuales, guerreros, jefes y también comerciantes y artesanos. Y teníamos el cuarto nivel, o tenían ellos el cuarto nivel, que eran los shudras. Y los shudras eran los campesinos y los trabajadores. Entonces, originalmente esta clasificación en la India era solamente para organizar la sociedad, pero con el tiempo obviamente se fue generando que los brahmanes se hicieron más ricos junto con los kshatriyas, y los vaishyas y los shudras poco a poco fueron siendo discriminados. Ahora, los trabajos que ninguno de estos 4 niveles querían hacer, los trabajos que involucraban lidiar con muertos, porque en el hinduismo es considerado impura una persona que toca muertos, tanto animales como humanos. Entonces, las personas que trabajaban en los trabajos más despreciables para ellos, recogiendo las basuras, recogiendo muertos, alistando los muertos para los funerales,
los empezaron a despreciar y los empezaron a aislar y los empezaron a rechazar, y luego se creó un grupo que se conoce como los Dalits. Ahora, los Dalits son los intocables. Los Dalits, Dalit significa roto, intocable. Entonces ellos eran los trabajadores impuros. Lo triste es que los Dalits, por el hinduismo, empezaron a ser considerados como personas no gratas. Nadie quiere tocar a un Dalit. El hinduismo dice que si la sombra de un Dalit pasa por uno, lo toca la sombra, entonces uno se convierte en impuro. El hinduismo dice que los Dalits no tienen salvación y tampoco nadie que los toque. Ahora, esto se traduce a la sociedad en que en las escuelas donde van niños de otras castas junto con los Dalits, a los Dalits no se les permite tocar la comida de los demás niños. A los Dalits no se les presta cuidado médico. Se hizo una encuesta y el 45% de los doctores no atiende Dalits. Las atenciones médicas, las visitas médicas a las veredas no se hacen a las zonas donde hay Dalits. Y también, obviamente, como las cortes de justicia tampoco quieren atender a los Dalits, ellos son presa y son víctimas de muchísima injusticia. Lo triste es que hay más de 200 millones de Dalits en la India. Ahora, les cuento todo esto para que entiendan un poquito el contexto de la historia que les voy a comentar, porque tuve el privilegio de ir a un basurero cerca a Nepal, cerca al borde con Nepal, allí en la India, y obviamente allí viven los Dalits. Y estuvimos allí, compartimos con estas personas y unas condiciones de vida sumamente tristes. Ya cuando nos estábamos yendo y estábamos saliendo ya del basurero, resulta que entraba un hombre. Y Dios puso en mi corazón a hablarle, así que lo saludé. Obviamente yo tenía un intérprete y saludé a este hombre que está aquí en esta imagen. Y le dije, ¿te puedo contar algo? Quiero hablarte acerca de un gran amigo. Y el hombre se sorprendió, venía así como mareado. Cuando habló se le notó el olor al alcohol y me dijo, está bien, cuéntame. Entonces le empecé a contar acerca de Jesús. Mientras yo iba contando, el hombre, sus ojos se iban llenando de lágrimas. Y cuando termino de hablarle acerca de Jesús, ya el hombre estaba llorando. Le pregunté por qué lloraba. Él me dijo, porque hace un tiempo alguien me habló de Jesús, y cuando venía para mi casa, venía pensando que Jesús me había estado llamando a través de esa otra persona, y venía pensando y venía diciendo en mi mente, me contaba el hombre, que tenía que entregar su vida a Jesús. Y dice, es impactante que ahora entro a mi comunidad y un hombre como tú, obviamente él se refería a un hombre limpio, que no tenía la ropa como los demás Dalits, venga a visitarnos. Nosotros somos intocables, nadie nos quiere, nadie nos visita, nadie tiene cuidado de nosotros, y ahora tú vienes y me dices que Jesús me está buscando. Y eso me lo contaba con lágrimas en los ojos. Cuando le pregunté si quería entregar su vida de manera definitiva a Cristo, él me dijo que sí. Cuando íbamos a orar, él corrió a la única llave de agua que había en esta comunidad, que está aquí atrás. Este hombre está tomando, mientras se tomó esta foto, ese hombre estaba tomando de agua de allí. Entonces este hombre se dirigió allí, que eran unos 6-7 pasos, a lavarse la boca. Luego venía, cuando íbamos a empezar a orar, lloraba y se devolvía la llave y se volvía a lavar la boca, y así unas 3 veces, hasta que le pregunté, ¿qué pasa? Él me dijo, yo soy un hombre de boca impura. Yo no puedo dirigirme a Dios de esta manera. Cuando le expliqué que Jesús lo recibe como está, el hombre aún lloró con más sentimiento al entender la gracia y la misericordia de Dios. Él entregó su vida a Cristo allí antes de que yo saliera de ese basurero donde vivían estos Dalits. Y al final, al despedirme, me dijo, yo sé que Dios quiere que yo le hable a otros acerca de Jesús. Ahora, permítanme traer esta impactante experiencia a la enseñanza de hoy, porque esto es
precisamente lo que Dios quiere hacer en este mundo. Y me refiero que así como este hombre despreciado, este hombre que nadie en su sociedad, nadie en su religión ama o quiere tener algo con él, así como él era rechazado, aún en medio de todo esto, Jesús fue a él, Jesús lo buscó. De la misma manera, Dios desea salvar a este mundo que se encuentra en gran necesidad. Y por esto quiero compartir con ustedes la idea principal en esta hora, que es: Jesús vino a salvar a todo tipo de personas y eligió hacerlo a través de nosotros. Se los voy a repetir: Jesús vino a salvar a todo tipo de personas y eligió hacerlo a través de nosotros. Ahora, ustedes escuchan este mensaje y se estarán preguntando: bueno, pero ¿cómo puede Dios alcanzar a todo tipo de personas? ¿Y cuál es mi papel? ¿Cómo puede Dios usar mi vida para cumplir su plan de salvación? Bueno, esas son las preguntas que vamos a responder a la luz de este maravilloso texto aquí en Marcos capítulo 7. Y quiero invitarlos a que tomen nota, y la mejor manera de hacerlo es a través de nuestra aplicación CF Miami, para que vayan a la tienda de aplicaciones de Google y también de iPhone, para que tomen nota. Así que vamos a empezar con el primer punto. Tengo 3 puntos hoy para compartir con ustedes acerca del texto de la palabra de Dios en esta hora. Y el primer punto es: Dios usa dificultades inesperadas para llevarnos a Él. Y todos hemos tenido situaciones inesperadas, pero veamos la situación que tenía esta mujer aquí en Marcos capítulo 7, en el versículo 24. Dice: levantándose de allí. Ahora recordemos que Jesús, Marcos nos dice que estaba hablando con los discípulos. Ocurre el incidente del cual prediqué la semana pasada, de que los fariseos y los escribas habían acusado a Jesús de que sus discípulos no se lavaban las manos. Y Jesús entonces aprovecha para darles una lección a los discípulos de que no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. Entonces Jesús luego decide levantarse de allí. Dice: Jesús se fue a la región de Tiro. Ahora, cuando leemos esto, que se fue a la región de Tiro, esto es algo inesperado, y ya les voy a dar más detalles. Luego dice que entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Resulta que la región de Tiro era una ciudad que hoy conocemos como el Líbano. Y esta ciudad, aquí tenemos un mapa, queda en el Líbano y era lo que se conocía como Fenicia en la antigüedad. Jesús, aquí está el mar de Galilea, seguramente sale de Capernaum hacia Tiro, más o menos unas 35 millas, unos 56 kilómetros de distancia. Se tomaba unos 3 o 4 días con calma llegar caminando hasta Tiro. Ahora, algo importante es que Tiro era una ciudad que representaba lo peor para los judíos. Ningún judío en sus 5 sentidos iba a poner sus pies en Tiro. Nadie, ningún judío iba a ir por allá. No habían comunidades en el primer siglo judías en Tiro. Tiro era como el pináculo, como la cima del paganismo. Era la representación de una ciudad pagana y malvada. De Tiro era aquella mujer malvada que se conoce como Jezabel, que en los días de Elías, con su idolatría y sus falsos profetas, intentó destruir el reino del norte. Así que Tiro era para los judíos un lugar a donde jamás algún judío quisiera ir. Era un lugar donde era el epicentro del paganismo y el culto a Baal. Entonces, curiosamente, sucede algo inesperado. Jesús se va de retiro para Tiro con los discípulos, seguramente a darles una lección importante, como siempre lo hacía nuestro Señor. Dice que allí, estando en Tiro, dice que Él entró en una casa, lo cual es aún más inesperado, porque ningún judío entraría en la casa de un gentil. Cuando entendemos y leemos gentil en la Biblia, está hablando de personas no judías. No es que era una persona gentil o sea buena persona, sino no judía. Entonces los gentiles eran los no judíos, y ningún judío entraba en la casa de un gentil porque eran considerados impuros. Pero Jesús intenta esconderse, porque Marcos 3:8 nos dice que
gente de Tiro y de Sidón habían ido a la región del mar de Galilea para que Jesús sanara sus enfermedades. Entonces seguramente muchas personas habían regresado a su ciudad de origen en Tiro. Cuando Jesús llega allá, nota que algunas personas lo reconocen, entra en una casa para pasar inadvertido, pero obviamente era imposible para Jesús pasar inadvertido. Veamos qué nos dice el siguiente versículo. Dice: sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. Ahora, pensemos por un momento la situación de esta mujer. Todos los que somos padres, yo tengo 2 niñas, y todos los que somos padres podemos estar de acuerdo en que tener un hijo enfermo, tener un hijo en aflicción, es de las cosas más dolorosas de la vida. En este caso, esta mujer tenía a su hijita con un demonio. O sea que la aflicción por la que estaba pasando esta niña debió ser terrible. Y si era evidente que tenía un demonio, era porque sucedían cosas terribles, seguramente convulsiones, como se describe en otras partes del Nuevo Testamento. Seguramente era afectada grandemente a nivel de salud. Seguramente no podía jugar con otros niños. Todos se burlarían de ella o le tendrían pavor, miedo, terror, porque evidentemente tenía un demonio. Así que esta mujer va y se acerca, va y busca a Jesús, habiendo oído, simplemente va y lo busca. Y luego nos dice el versículo 26: la mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento, y ahorita vamos a profundizar en eso, y le rogaba que echara al demonio fuera de su hija. Como si fuera poco, esta mujer no solamente tenía su hijita endemoniada, sino que el único que podía hacer algo por ella era un rabino judío. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la situación acá? Bueno, tiene que ver en que ser mujer en ese contexto era algo terrible. Una mujer no podía dirigirse directamente a un rabino judío en público, era inapropiado, necesitaba de un hombre para que se dirigiera a ella. Los hombres judíos oraban a diario, dando gracias a Dios porque no eran mujeres. Imagínense esto. O sea, era terrible el machismo que se vivía en el primer siglo, que por cierto es el cristianismo el que rompe esto. Y por eso dice Pablo que no hay judío ni griego, hombre ni mujer en Cristo, todos venimos delante de Él como iguales, y eso es maravilloso. Pero esa mujer estaba experimentando no solamente la situación inesperada de su hija, sino que ahora también era inesperado que el único que podía hacer algo por ella era un rabino judío. No solamente era mujer, dice el texto, sino que adicionalmente nos dice que ella era gentil, o sea, no judía. Impuros. De hecho, para los judíos, los gentiles eran como perros. Los perros eran considerados animales carroñeros que comían la carne podrida por ahí en las calles. Eran animales sucios. No se tenía la idea como hoy día de los perritos. Habían uno que otro perrito en casa como mascota, pero por lo general, cuando los judíos se referían a los gentiles, los llamaban como perros. Entonces, los judíos no podían, según la Mishnah, que la semana pasada hablamos que era la tradición oral judía, según esa tradición oral, un judío no podía comer ninguna comida que hubiese tocado un gentil. Un judío no podía ayudar a dar a luz a un gentil. Un judío no podía comerciar con un gentil si el gentil iba a un viaje de adoración idólatra. Así que un judío no podía prácticamente interactuar de manera directa con un gentil. Así que la actitud de los judíos en el primer siglo está reflejada como en la actitud de Jonás. Cuando Dios le dice que vaya a Nínive y predique, y él sale para otro lado porque él sabía que Dios iba a perdonar a los gentiles en Nínive, y Jonás no podía soportar que los gentiles tuvieran salvación como los judíos. Y esta era la misma actitud del primer siglo. Recordemos el contexto. Jesús le viene hablando a los discípulos con esa interacción con los fariseos y los escribas de la impureza, y él está hablando de lo que es verdaderamente ser impuro. Ahora se va a una ciudad impura, se encuentra con una mujer impura ante los ojos de los judíos para dar una lección increíble
a los discípulos. Los judíos se olvidaron que Abraham, su padre, el padre de la nación, había sido un gentil, y aún así Dios lo había llamado. La responsabilidad de Israel era ser de bendición a las naciones, ser el instrumento de Dios para traer la salvación a las naciones, pero ellos se habían olvidado. Y definitivamente el problema había sido que esta mujer había quedado defraudada por su religión. Sus sacerdotes, sus líderes religiosos, sus ritos paganos no pudieron hacer nada por ella, ni por su hija. La única esperanza que ella tenía era un maestro judío llamado Jesús. Ahora, ¿qué hace el Señor? El Señor permite que esta mujer se acerque y viene a Él clamando por ayuda. Así que todo en la vida de esta mujer fue inesperado. Ahora, me pregunto, ¿cómo estás tú hoy? ¿Qué estás atravesando? ¿Qué situación inesperada ha llegado a tu vida? ¿De qué manera te ha golpeado la vida y de repente estás cansado, de pronto hasta angustiado, de pronto hasta desesperado, como esta mujer que fue a clamar a Jesús por ayuda? ¿De qué manera alguna circunstancia te está alejando de Dios? ¿De qué manera alguna situación difícil te está llevando quizás a tener rencor en tu corazón o cosas semejantes? Bueno, así como esta mujer acudió a Jesús, el llamado es a que tú hagas exactamente lo mismo. Esta mujer no tenía esperanza, era como un Dalit, era como una intocable, era lo más bajo de la sociedad, una mujer sola, una mujer que no tenía un hombre que la ayudara, que la sustentara. En el primer siglo era terrible. Y ahora está sola con su hija que tiene un espíritu inmundo. Y a lo mejor tú te encuentras en una situación donde tú crees que tú estás más allá de la gracia de Dios, más allá del alcance de Dios. De pronto tú estás pensando: lo que yo he hecho en mi vida, lo que yo he vivido en mi vida, cómo he conducido mi vida, esto no tiene perdón. Esto está más lejos del alcance de Dios. Pero como vamos a ver en el texto de hoy, no hay nada que se salga del alcance de la misericordia y de la compasión del Señor. Todo obstáculo tiene solución, y esa solución se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Muy bien, recordemos la idea principal. Jesús vino a salvar ¿a qué tipo de personas? A todo tipo de personas. ¿Y eligió hacerlo a través de quién? No escucho. De nosotros. Así es. Vamos entonces al punto número 2. Dios usa respuestas inesperadas para aumentar nuestra fe. Ahora, ya vimos que Dios usa situaciones inesperadas, pero también Él usa respuestas inesperadas. Ahora, hay un relato en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, que da un par de detalles adicionales. Generalmente me gusta mantenerme en el libro en que estamos predicando, pero en esta oportunidad quiero darles un par de detalles adicionales que me parecen muy importantes. Miremos lo que nos dice aquí Mateo 15, que es el pasaje paralelo. Dice: entonces una mujer cananea, o sea, era sirofenicia, pero además venía de los cananeos, que eran una raza despreciable para los judíos, que había salido de aquella región, comenzó a gritar. O sea, esta mujer salió con desespero, esta mujer salió con convicción, esta mujer salió con ganas de encontrar una solución para la situación de su hija. Y luego dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Estaba pidiendo qué? Misericordia. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada. ¿Cómo? ¿Jesús no le contestó? Una madre en aflicción, una madre gritando, una madre clamando por misericordia, y Jesús no le respondió. Jesús la ignoró.
Esto es inesperado. Y eso es lo que encontramos en este pasaje. Por eso le titulé Cuando Dios obra de manera inesperada, porque muchas veces nuestras expectativas no se cumplen y esperamos que Dios haga algo y no lo hace como nosotros lo queremos, no lo hace como nosotros lo esperamos. Y este fue el caso aquí. De hecho, miren lo que dice Mateo que sucedió, aparte de que Jesús la ignoró, y ya vamos a ver el por qué probablemente la ignoró. Dice el versículo 23 de Mateo 15: y acercándose sus discípulos le rogaban: atiéndela. Curioso, aquí dice atiéndela, pero en griego dice despídela, despáchala, deshazte de ella. ¿Por qué? Pues viene gritando tras nosotros. Estamos hartos de esta señora, estamos hasta aquí de esta señora. No nos aguantamos a esta mujer con esa gritadera. O sea, esta mujer se enfrenta a el hecho de que primero es gentil, es pagana, es mujer en el primer siglo. La única solución a sus problemas es un rabino judío. Más encima él no le pone atención, y más encima sus discípulos le están pidiendo a la única solución que ella tiene en su vida, que la despache, que la mande para la casa, que se deshaga de ella, porque es una mujer muy molesta. Esta mujer tenía todo en su contra. Esta mujer tenía absolutamente todo en su contra. Todo era inesperado para ella. Pero yo creo que Jesús no le puso atención inicialmente para que los discípulos vieran lo que significa una fe que no se rinde, para que ellos vieran lo que significa una mujer impura buscándolo a Él con anhelo, con deseo, con vehemencia, sabiendo y reconociendo que Él es el único que tiene la solución para sus problemas. Así que yo creo que por eso Jesús no dijo nada al principio, para darles una lección a los discípulos. Ahora miremos lo que nos dice el versículo 23 de Marcos 7, perdón, el 27. Dice: y Jesús le decía. Esta fue la respuesta de Jesús a esta mujer cuando finalmente le habla, y también es una respuesta inesperada. Deja que primero los hijos se sacien. Y le da una parábola. Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Estamos en la serie Sin Rodeos, ¿no? Y aquí como que Jesús está hablando sin rodeos, está hablando directamente, pero pareciera que Jesús está siendo ofensivo, pareciera que Jesús está siendo brusco, pareciera que Jesús está siendo irrespetuoso con esta mujer. ¿Cómo así que le está diciendo perrillo a esta señora que viene y con semejante necesidad? Bueno, recordemos que los judíos consideraban a los gentiles como perros. Lo interesante es que Jesús no usa la palabra perro. Jesús usa la palabra cachorrito en griego. Usa el diminutivo. Ahora, Jesús no le está diciendo a ella que es un perro como los demás judíos. Lo que Jesús está haciendo es armando una ilustración, una parábola, para explicarle el orden del ministerio de Jesús, y no solamente a ella, sino también a los discípulos con quienes él iba. Jesús le dice que es necesario que primero se sacien los niños de la casa, los hijos de la casa. Entonces el escenario que pinta Jesús es una mesa donde se está comiendo, y obviamente no se le va a dar de comer primero a la mascota de la casa, al cachorrito que está en la casa, sino que primero se le debe dar de comer a los hijos. Bueno, ¿y quiénes son los hijos? ¿Y quiénes son los perrillos o los cachorritos? Miremos lo que nos dice Romanos 9, cómo nos explica el apóstol Pablo. Dice: porque son israelitas a quienes pertenecen la adopción como hijos. ¿Quiénes son los hijos? ¿Los qué? Israelitas, así es. Dice: a ellos pertenece la adopción como hijos y la gloria de los pactos, el pacto mosaico, el pacto davídico, el pacto abrahámico y esos compromisos que Dios hizo en su amor con ellos. Luego nos dice el pasaje:
También pertenecen a los israelitas la promulgación de la ley. A ellos les fue dada la escritura, el culto y las promesas. A ellos les fue dado el privilegio de relacionarse directamente con Dios. Dios les hizo promesas de quienes son los patriarcas. Además, Dios les dio líderes, les dio un liderazgo que los guiara, y de quienes según la carne procede el Cristo. Además, a los judíos les ha sido dado el privilegio que de ellos venga, según la carne, el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. ¿Y cuántos dicen? Amén. Así es. Esto es lo que Pablo nos está hablando, de la realidad de lo que sucede en el orden de Dios. Primero Israel. ¿Por qué? Porque Dios escoge a esta nación para que luego ellos sean los instrumentos de bendición a las naciones, para que luego ellos sean los que lleven el mensaje de salvación, el mensaje del Mesías, el mensaje de la bendición a las naciones. Curiosamente, Jesús no dice que los cachorritos no van a ser alimentados. Curiosamente, Jesús no habla de otra mesa, sino simplemente hace el punto de que primero se deben alimentar a los hijos, y luego, después de eso, del mismo pan de la mesa del Padre, también van a ser alimentados los cachorritos, aquellos que no hacen parte de la ciudadanía de Israel, aquellos que son ajenos a las promesas de Israel. O sea, nosotros, a menos de que haya un judío aquí en la audiencia o viendo por internet, a nosotros somos a los que se nos va a dar este privilegio. Miremos lo que nos dice de nuevo para recordar la primera parte del versículo 27. Y Jesús le decía: deja que primero los hijos se sacien. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Dice: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que ¿qué? Dígalo más duro, ¿el que qué? El que cree, del judío primeramente, y también del griego, o sea, del que no es judío. Entonces, Dios tenía en su plan que los judíos vinieran primero y luego ellos fueran el instrumento de Dios para traer la salvación también a todos los gentiles. Génesis nos muestra en el capítulo 12, versículo 3, que este era el plan de Dios desde el principio. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice: bendeciré a los que te bendigan, Abraham, y al que te maldiga maldeciré. En ti serán ¿qué? Benditas todas, en todos los niveles, en todas las castas, en todos los estratos sociales, todas las familias de la tierra. No va a haber nadie que quede por fuera de la posibilidad de alcanzar la salvación por medio de Cristo. Miren lo que dice el Salmo 22, 27. Todos los términos de la tierra te adorarán. Se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Este es un mensaje para las naciones. Y miramos lo que dice Isaías. Todo esto lo debían saber los judíos. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano. Le está hablando el Señor al Mesías. Y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones. No solamente para los judíos, sino para las naciones. Y dice el versículo 7: para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Esto es lo que Jesús desea hacer con tu vida. Jesús desea quitarte la ceguera espiritual que te impide ver al Señor. Jesús desea sacarte de la cárcel del pecado que te tiene preso, que te tiene atado. Jesús desea que tú seas liberado de las tinieblas y llegues a la luz admirable que solamente Él puede dar. Ahora, nosotros pensamos en esta mujer y decimos: wow, qué terrible situación la de esta mujer. Pero ¿saben qué? Esa es la situación en la que tú y yo nos encontramos por naturaleza.
Miren lo que dice Efesios 2, versículo 12. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, así como ella. Ella no era parte de la ciudadanía de Israel, ni lo somos tú, ni lo soy yo. Y dice, extraños a los pactos, no nos caía ninguna bendición de las promesas, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era la situación de ella y esa es tu situación y la mía sin Cristo. Pero me encanta lo que dice esta mujer. Versículo 28. Es cierto, Señor, le dijo ella. ¿Ustedes se imaginan si ella viviera en el siglo XXI con nosotros? Ya estaría ofendida. Me dijo perrillo, me discriminó, discriminación religiosa, lo voy a demandar. ¿Cómo se atreve? Va a poner una queja en Jerusalén. Voy a armar una protesta. Vamos a llevar carteles. No, ¿cómo así? Además que soy mujer y soy de Sirofenicia y hay discriminación racial y además religiosa y además de género. Hay violencia de género porque yo soy mujer. Estoy sumamente ofendida. Señor, ¿cómo te atreves? Eso que tú dices no es cierto. Eso no fue lo que dijo ella. Ella dijo, es cierto, Señor. Así es. Miren lo que dice el versículo completo. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos. O sea, esta mujer no se da por vencida, me encanta. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Ella está reconociendo, yo no soy invitada a la mesa, yo no soy parte de la familia, yo estoy por fuera, yo no tengo arte ni parte, yo no tengo el derecho, yo no tengo el privilegio de los judíos, yo no tengo cómo acceder a tu bendición, a tu misericordia, a tu compasión. Pero Señor, ya que lo mencionas, pues los perrillos comen de las boronas que caen de la mesa de los hijos. Eso es suficiente para mí, Señor. Dame una borona de tu gracia, Señor. Eso es lo que esta mujer está pidiendo. Pero esta respuesta inesperada de Jesús hace que nuestra fe se aumente o se aparte por completo si no es genuina. En este caso, esta mujer probó tener una fe genuina porque Jesús no le pone cuidado al principio. Los discípulos la quieren mandar lejos. Es mujer, es pagana, es sirofenicia, no es judía. Además entra en una casa que no es la suya, así que no tenía derecho a dirigirse a él porque no era parte de la familia de esa casa. Y adicionalmente él era un rabino judío. ¿Qué tenía una mujer que estar hablando con un rabino judío? Desde la perspectiva del primer siglo. Entonces esta mujer tenía todo en su contra. Pero aún así, aunque Jesús le dice, no es el momento, mujer, Primero vine a las ovejas perdidas de Israel. Primero vine a los que se descarriaron de mi pueblo. Primero vine al pueblo escogido que no me ama, que se han alejado de Dios, que enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. Primero vine a ellos y luego me ocuparé de los gentiles. No es el momento, mujer. Pero ella le dice, Señor, no me voy a rendir. No me voy a rendir, Señor, porque aún los perrillos comen boronas. Aún los perrillos comen boronas. Señor, aún una migaja de tu gracia me basta. Y es en esos momentos donde sabemos si nuestra fe es genuina o no. Recordemos la idea principal. Jesús vino a salvar a todo tipo de ¿qué? De personas, y eligió hacerlo a través de ¿quién? De nosotros. Así es. Muy bien, veamos el punto número 3 y último. Dios usa la fe inesperada. Todo es inesperado en esta situación. Dios usa la fe inesperada para cumplir sus propósitos. Una fe inesperada. Ya hablamos de unas circunstancias inesperadas, la hija endemoniada.
Vimos una respuesta inesperada. Jesús la ignora, los discípulos la despiden, todo está en contra de ella. Más encima el Señor le dice: no es el momento, mujer. Pero ¿saben qué? Hay una fe inesperada en este pasaje de la cual tenemos que aprender, porque Dios usa esa fe inesperada para cumplir sus propósitos. Y cualquiera se daría por vencido, cualquiera agacharía su cabeza, se daría vuelta y diría: definitivamente estoy perdida. Soy una mujer, estoy sola, en un mundo machista, en un mundo donde no hay esperanza. Soy como un intocable, soy como de la casta más baja en la India. No hay justicia, no hay salud para mí, no hay bendición para mí. Pero ella no se rinde, ella sigue adelante. Es una fe que persevera, es una fe que sigue adelante, es una fe que confía en el poder y la misericordia de Dios, es una fe que sabe que no hay nadie más que pueda hacer por ella. Así que aprende de esta mujer: no te des por vencido, deja el orgullo, ten humildad, ríndete a Cristo, ven a Él. ¿Alguien te ofendió en la iglesia? ¿A quién le importa? Vuelve, tú vienes a buscar a Jesús, no a los hombres. ¿No te gustó algo? Hazlo a un lado, sigue buscando al Señor. Mira a esta mujer perseverante. Esta mujer no se da por vencida. Miren lo que dice aquí el pasaje en Marcos 7:28. Es cierto, Señor, le dijo ella, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y en otras palabras, esta mujer está diciendo: no te pido que me trates como un hijo. Yo sé que no soy parte de la familia. Yo sé que una migaja de tu gracia es suficiente para mí. Yo sé que soy pagana. Yo sé que soy ajena a las promesas. Yo sé que no merezco absolutamente nada de ti, Señor. Pero vengo en absoluta humildad, reconociendo mi condición. Y por eso dijo: es cierto, Señor. Y le dice: Señor, vengo a ti y me humillo en absoluta entrega. Esta es la imagen de una fe verdadera, una fe que no claudica, una fe que no se rinde, una fe que no se da por vencida, una fe que rechaza la religión, una fe que rechaza cualquier otro tipo falso de idea de Dios para enfocarse en el único Dios verdadero. Una mujer que rechaza la idolatría con su fe y se humilla a sí misma y no se da por vencida. Ella condena la falsa religión en su vida que no le sirvió para nada, le da la espalda a eso y busca a Cristo con toda su corazón. Esta mujer es el contraste con los fariseos, que eran religiosos, que simplemente tenían una apariencia externa. Pero esta mujer clama al Señor: Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Mientras los fariseos y los escribas después dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle. Esta mujer le dio a Cristo el lugar que le correspondía. Esta fe de esta mujer no se convirtió en amargura por la incredulidad, sino que se fortaleció. Por eso Jesús le dijo a Corazín y a Betsaida que si se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en esas dos ciudades, en Tiro y en Sidón, se hubiesen hecho grandes cosas y ya se hubiesen arrepentido. ¿Y tú qué? De repente tu pareja que no es creyente te está diciendo: no vayas a la iglesia. De repente tus amigos se están burlando de ti. De repente te están diciendo: ¿qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué vas a ser cristiano? Eso no sirve para nada. ¿Vas a rendirte? ¿Vas a dejar de hacerlo porque la persona que amas te dijo que no fueras? ¿O porque tus amigos que aprecias se ríen de ti? ¿O vas a ser como esta mujer y vas a seguir buscando a Jesús independientemente de todas estas cosas? Una borona de la gracia de Dios es suficiente para darnos la gracia que necesitamos. Miren lo que dice Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador ¿de qué? ¿De qué? Del mundo. Así que estás incluido tú y estoy incluido yo. Miren lo que dice Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús te puede dar salvación. Solo Jesús es la respuesta a tu vida. Y miren lo que dice Mateo 15:28:
Entonces Jesús le dijo: oh mujer, mire el relato de Mateo, cómo lo cierra. Oh mujer, grande, en griego aquí dice mega. Mega es tu fe. Mujer, tú tienes una mega fe. Que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Dios usa una fe inesperada para cumplir sus propósitos. En este caso, Jesús tenía el propósito de sanar a esta jovencita, esta niña, hija de esta mujer. No sabemos Dios qué quiere hacer en tu vida, así que persevera. Y dice aquí Marcos 7:29, Jesús le dijo: por esta respuesta vete, ya el demonio ha salido de tu hija. Y dice acá: cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. ¿Ustedes se imaginan esta mujer caminando a casa? Se requería fe. Vete, hecho está. Ella se iría a su casa, quizás corriendo, para ver a su hija sana. Dios quiere que tú corras a Él para que encuentres lo que verdaderamente necesitas: el perdón de tus pecados y una vida eterna. Dice Juan 6:37: al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Dios quiere que tú vengas a Él, así como ese hombre en ese basurero de la India, en la casta más despreciable ante esa sociedad. Ese hombre vino a Jesús porque Jesús fue al encuentro, porque Jesús fue a buscarlo. Y si tú estás escuchando este mensaje, es porque Jesús te está buscando. Dios quiere que tú hagas lo mismo, que tú luches para tener una fe que no se rinde. Recordemos la idea principal: Jesús vino para salvar a todo tipo de personas y eligió hacerlo a través de nosotros. Esto es evangelismo. Y me encanta la definición de evangelismo que dice el pastor D.T. Niles. Dice: evangelizar es cuando un mendigo le dice a otro dónde encontrar el pan. Eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer. Y lo podemos hacer orando para que Dios traiga obreros. Lo podemos hacer dando, ofrendando. Como iglesia estamos alcanzando muchas personas en muchas naciones. Y también puedes ir. Dios te puede estar llamando. Y todo esto puede empezar en un grupo pequeño. Y te queremos invitar a que te inscribas este fin de semana. Profundiza tu fe. Únete a un grupo pequeño. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor por su misericordia y su bondad. Dios, te damos gracias, Señor, por tu amor infinito, por tu misericordia y por tu bondad. Te pedimos, Dios, que nos bendigas, que nos guíes. Si hay alguna persona que quiere entregar su vida a Cristo hoy, Señor, regálale la fe. Y si esa eres tú, esa persona que quiere entregar su vida, si Dios ha tocado tu corazón, ora conmigo en este momento. Dios, hoy te entrego, Señor, mi vida. Hoy te entrego mi corazón. Hoy te pido perdón y me arrepiento de mis pecados. Dame vida nueva. Dame vida eterna. Y te doy las gracias, Señor, por el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.